Shalom Ubraja, amigos, ¿cómo les va? Baruch Hashem. Bueno, después de pasar el peor día del calendario judío que es Tisha B'Av, ahora vamos a ir paso a paso elevándonos y esperemos que podamos ayudar a que se revele Mashiach, que podamos ser el recipiente para que Hashem, para que el Todopoderoso decida revelar a su Mashiach y comience la redención que tanto estamos esperando. Besrat Hashem. Voy a seguir con este libro, La Era Mesiánica, de Menachem Brod, que habla justamente sobre la redención, sobre el Mashiach, y estamos en el capítulo de quién es el Mashiach, y voy a leer, como habíamos dicho, que el Yehudí tiene 5 partes de Neshama, que una es la que comparte con los animales, que es el Nefesh, que está en la sangre. Está el Ruach, que se instala en el corazón, o sea que el Ruach es las emociones, los sentimientos. La Neshama, que está en el cerebro, en la cabeza. Y después está la Hayá, que es parte del alma que nos rodea, está por fuera del cuerpo, y está la Yejidá, que no solo está por fuera del cuerpo, sino que está pegada al trono del Todopoderoso y nunca se corta. Por eso el judaísmo, como lo explicamos en otro video, no es una religión, porque no hay nada que religar, porque el alma del judío siempre está pegada al Todopoderoso. Lo que hay que hacer es revelarla, y muchas veces esa chispa de Yejidá, de esa parte del alma que se llama Yejidá, que tiene que ver con la palabra Yihud o Yahid, que es único, uno. Esa parte a veces se revela, o gran parte de las veces se revela, cuando el Yehudí es expuesto lo obligan, lo oprimen, como para que caiga en una de las 13 mitzvot lotase, o sea, 3 prohibiciones, que hay que dar la vida, son las únicas 3 situaciones donde el judío tiene que dar la vida y no cometer esas transgresiones, esos pecados, que son asesinar, hacer idolatría y tener relaciones íntimas prohibidas. Que no suceda, pero si un Yehudí, un judío, es obligado a alguna de esas 3 cosas, él tiene que dar la vida y no cumplir con lo que se lo está obligando. Y ahí, en ese momento, la única manera, digamos, de poder abstenerse a hacer esa prohibición es que se despierta esa parte, esa Yejidá, donde esa parte del alma le da el poder a la persona, al Yehudí, para sobreponerse y unirse al Todopoderoso como es en realidad. Que nosotros, digamos, con tantas capas de cáscaras que tenemos, no estamos conectados con esa parte, lamentablemente. Pero bueno, justamente el Mashiach, que ahora voy a leer, el Mashiach sí está conectado y él va a revelar esa parte. La Yejidá, una chispa del Mashiach. La Yejidá también es llamada la chispa del Mashiach. Creo que esto ya lo leí en otro capítulo, en otro video, porque el Mashiach representa la Yejidá colectiva, a diferencia de la Yejidá de cada judío. O sea,
El Mashiach viene a revelar esa parte del alma que nos une a todos. Por lo tanto, cada vez que un judío hace aflorar su yejidá, como en los ejemplos que acabo de dar, con lo cual se redime a sí mismo, apresura la redención nacional. La próxima redención será completa y eterna, porque vendrá por intermedio del Mashiach mediante la yejidá colectiva, un nivel infinito e invulnerable que abarca a todo el pueblo judío. Entonces la vida será eterna, porque una vez que la yejidá se revela, no puede ser interrumpida. Tal es el alma del Redentor final, el Mashiach. O sea que el Mashiach va a traer la revelación de la verdadera unión que tenemos con el Todopoderoso. El Mashiach a la entrada de Roma es esta parte, otra parte de este capítulo. El Talmud relata que Rabbi Yoshua ben Levi le preguntó una vez a Eliyahu Anabí, Eliyahu el profeta Elías, como le dicen en español, ¿cuándo vendrá el Mashiach? Y Eliyahu contestó, ve y pregúntale, está sentado entre los enfermos pobres en la entrada de Roma. Se destaca porque esos pobres desatan sus vendajes de una vez, limpian todas sus heridas y las vuelven a vendar, pero el Mashiach desata y cambia cada una de sus vendas separadamente, de modo que cuando llegue el momento de revelarse no se demorará para vendar sus muchas heridas. Rabbi Yoshua fue entonces hacia el Mashiach y le preguntó, ¿cuándo vendrás? Y el Mashiach contestó, hoy. Rabbi Yoshua retornó más tarde a Eliyahu y se quejó de que el Mashiach había mentido. Dijo que vendría hoy, pero no vino. Y Eliyahu explicó que el Mashiach quería decir hoy si escuchan su voz. Eso está en los Teilim, en los Salmos 95:7. Y también en Sanedrin, que es el Talmud Sanedrin 98a, y Rashi también allí explica. En Netzach Israel, capítulo 28, el Maharal revela algunos de los secretos mesiánicos de esta historia. Después de enfatizar que este pasaje no puede ser interpretado literalmente, explica que cuando Eliyahu le indicó a Rabbi Yoshua que le preguntara al Mashiach, el profeta se refería a que el sabio debía elevarse y unirse al nivel espiritual del Mashiach. Este nivel se halla a la entrada de Roma, porque así como la entrada es el lugar en que termina la casa, la entrada a Roma es el punto en que el imperio romano, el imperio de Edom, se derrumba y entonces el Mashiach surgirá cuando Edom se desintegre. Bueno, acá tenemos que explicar varias cosas. Primero, Edom surge de Esav. Esav, Esaú en español, es el hermano de Jacob, que el hermano mellizo de Jacob, que de Jacob viene Israel, viene el pueblo de Israel con las 12 tribus, y Esav se transforma en Edom. Edom es toda la cultura occidental. Acá dice Roma. Bueno, en Roma está el Vaticano, que es la cima de la cultura occidental, pero también Esav da a luz, digamos, a Amalek, que es el pueblo que persigue todo el tiempo a Am Israel desde que salimos de Mitzrayim
Desde que salimos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Amalek intenta hacernos, a destruirnos. Y nuestra misión es destruir a Amalek, porque mientras Amalek siga en pie, digamos, el nombre del Todopoderoso está incompleto. Amalek hoy no es un pueblo que uno pueda distinguir, bueno, acá viven los amalequitas. No, Amalek está disperso y está también dentro del pueblo judío. O sea que Amalek pudo también meterse dentro de cuerpos que son judíos. Pero básicamente Edom en este momento puede ser Alemania, puede ser Estados Unidos, puede ser toda la cultura occidental. O sea, puede ser los iluminados, por no decirle el nombre para que no tenga temas con la censura. O puede ser también el cristianismo, el catolicismo, el Vaticano en general, y por eso dice Roma, y Edom siempre persigue a los judíos para aniquilarlos. Lo vemos en las cruzadas, en la Inquisición, en las expulsiones, en la UN, que es muy distinto a la presión y al asesinato que los hijos de Ismael hacen contra los judíos. O sea, Edom, este es el imperio que nos está dominando a todos, no solamente a los judíos, es el imperio que está dominando a todo el mundo en este momento, y que eso va a caer, y una vez que caiga va a revelarse Mashiach. ¿Qué quiere decir que va a caer? Lo que vemos ahora, que toda la estructura en la que se fundó, se basa la cultura occidental, se está cayendo y se está rompiendo por todas partes. Ni siquiera existe ni la familia como la concebimos durante milenios. La democracia demuestra que es toda una mentira, y vemos que hay unos pocos que quieren gobernar sobre muchos y esclavizarnos. Bueno, esta es la estructura de Edom, que es puro materialismo. O sea, ellos persiguen el éxito a través de adquirir y tener posesiones, y tener a seres humanos como si fuesen posesiones. Y esto es lo que se va a ir destruyendo. Se destruye por sí mismo, por su propia maldad, pero también el Mashiach va a aparecer en ese momento donde todo se empiece a caer. Y hasta ahora, cuando alguien decía, bueno, yo quiero la monarquía del Mashiach, todo el mundo decía, ay, qué horror, la monarquía, esa cosa que nos obliga, que no elegimos. Y que, bueno, la democracia demostró que nosotros no elegimos, hoy no elegimos, que las urnas son un cuento, y que en definitiva hay unos pocos que deciden cerrar todos los países, todas las fronteras, todos los viajes, y obligar a la gente a ponerse cosas en el cuerpo que no están dispuestos, que no pensaban y que no quieren. Y vemos que es peor que una monarquía, porque ni siquiera están pensando en la gente, siempre están pensando en sí mismos. Eso es Roma, eso es Edom. En cuanto a los pobres, porque dice que Mashiach va a estar entre los pobres, como ellos no se benefician con lo que tiene el mundo, simboliza la separación de él. Como ya dijimos en otros videos, que Mashiach
Isaías dice que va a venir montado en un asno. ¿Por qué? Porque asno en hebreo es jamor, y jamor está relacionado con homer, que es materialidad o materia, y entonces se dice que el Mashiach va a estar por sobre la materia, pero no porque va a estar desconectado de la materia, sino porque va a montarse sobre ella, o sea, va a usar la materia para sus fines, para los fines que el Todopoderoso tiene para la redención. O sea, que va a dominar la materia y no la materia va a dominarlo a él. Entonces dice que él va a estar entre los pobres, porque él no va a estar como vemos nosotros mismos en nuestra propia vida, ansiosos por adquirir y ansiosos por perseguir éxitos o ganancias o lo que sea, que son absolutamente materiales, y estoy hablando también de los honores académicos, de cualquier cosa que signifique como éxito en el mundo material. El Mashiach está sentado entre ellos porque, como se afirmó, también él está separado del mundo. Además, ellos están enfermos porque el mundo natural les ha declarado la guerra, tal como con el Mashiach, que trasciende la naturaleza. Si nosotros vemos que con esto que digo que dice el libro, la era mesiánica, vemos que el Mashiach va a estar entre los pobres, y nos resuena a todo lo que dice el cristianismo. Ahora vemos de dónde lo sacan. Si fuera por él, vendría hoy. Como lo evidencia la forma en que se vuelve a vendar, el Mashiach está deseoso y listo para imponerse al mundo natural y traer la redención en cualquier momento. Esto quiero aclarar que la redención no es solamente para los judíos, la redención es para todos, para todo el mundo. Liberarnos de la esclavitud, liberarnos del bilbul, no sé cómo se dice, de la confusión, de la tristeza, de la depresión, de todo lo malo que conocemos. Y él quiere venir, él quiere revelarse, porque ¿qué más quiere un ser así que está conectado con Dios y con el amor al ser humano y al pueblo judío en especial, que venir y revelar la voluntad divina, que es que volvamos al Gan Eden, al Edén que él creó desde un principio para que fuera eterno, y nosotros lo enchastramos. Cuando Rabbi Yoshua advirtió esto, alcanzó el nivel espiritual de Mashiach y lo esperó ese día. En efecto, Eliyahu explicó entonces, en lo que al Mashiach concierne, él vendría hoy, pero Dios quiere que el mundo esté preparado para él. Entonces solo vendrá hoy si escucharéis su voz, la voz de Hashem, la voz del Todopoderoso. Y ahora ese hoy está llegando. Esto no hay duda de que todas las estructuras, todas las ideologías, todo lo que nosotros depositamos esperanzas, toda la ciencia, todo lo que nosotros pensamos que nos iba a solucionar la vida, hoy nos demuestra que no solo no solucionan, sino que embarran lo que tendría que permanecer limpio, que es nuestra conexión con lo divino, nuestra conexión con Dios, con la voluntad que Él tiene para con nosotros. Nosotros perdemos como de tanta confusión, de tanta pavada con la que nos envuelven la cabeza, los corazones, la mirada. Nos perdemos la noción de que nosotros estamos acá porque Dios quiere. O sea, no hay ninguna posibilidad de estar acá si Dios no quiere.
No solo nosotros, nada puede existir si Dios no quiere. Todo es porque Dios quiere y tiene un objetivo para cada uno de nosotros. Que nosotros no entendamos eso es solamente porque estamos confundidos y porque estamos abrumados por toda la mentira que la serpiente primigenia nos sigue contando con con otra tecnología. O sea, a Jabá, la serpiente primigenia, le habló cara a cara y Jabá vio que era la serpiente que le hablaba. Ahora nos hablan los líderes políticos, o nos hablan las publicidades, o nos hablan en las universidades y en las escuelas. Nos habla cualquiera y nosotros vemos a un ser humano, pero en realidad detrás de gran parte del 90% de los mensajes que recibimos a lo largo de toda nuestra vida no es un mensaje divino. Son mensajes de la serpiente que nos está desafiando todo el tiempo para ver si nosotros revelamos esa yejidá, esa parte del alma que está vinculada con Dios y que nunca se rompe, o cada vez sumamos más cosas que nos tapan los ojos, nos tapan. Se habla de Timtum Alev, que es como un corazón obstruido. Y nuestro trabajo, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que revelar lo que tenemos de verdad dentro del corazón. Que dentro del corazón tenemos nuestra unión con Dios. Todo lo que nosotros pensamos que la mente puede entender como lógica, todo eso, nosotros sabemos muy bien que gente muy intelectual, muy inteligente, con mucha información encima, puede hacer cosas horrorosas, y después de la Shoah nadie puede decir que no puede suceder eso, porque justamente Alemania era el pico de la cultura y sin embargo ocurrió lo que ocurrió. Y entonces tenemos que saber que la mente lo que hace es justificar lo que está en el corazón y darle una forma lógica. Pero si el corazón está sano, entonces la mente va a ser yashar, va a ser derecha. Pero si el corazón lo que siente son cosas horribles como envidia, celos, odio vano, etcétera, etcétera, la mente va a hacer algo para justificar esos sentimientos y para llevarlos a la acción, Dios no quiera, a la acción, y la acción obviamente no va a ser lo mejor. Y esto es lo que alimenta a la serpiente primigenia todo el tiempo, nos envenena el corazón. Bueno, lo que va a hacer Mashiach es justamente revelar esto y que nosotros podamos tener herramientas para sacarnos de encima, que no es fácil, no es nada fácil, sacarnos de encima todos esos deseos que en lugar de elevarnos nos hunden, los sufrimientos de Mashiach. Esto también es importante, que ahora leo y después digo, nuestro Talmud continúa sugiriendo que Rabbi Yehuda Anasí podría ser el Mashiach. Rabbi Yehuda Anasí fue el que compiló la Mishnah, o sea, el que comenzó con escribir la Torá oral. Rashi explica por qué Rabbi Yehuda Anasí sufría enfermedad y era extremadamente piadoso. Así, nuevamente advertimos que antes que el Mashiach se revele, estará enfermo. Nosotros habitualmente percibimos la enfermedad como algo avergonzante, gran parte de nosotros, o sea, no solo es doloroso para nosotros, sino que no nos gusta estar así. O sea, sentimos que
como si fuésemos culpables por esa enfermedad. La verdad es que no hay nada que se manifieste en el cuerpo que no esté sucediendo antes en niveles más altos, o sea, en niveles espirituales y emocionales. Esto ya lo han descubierto hasta los científicos, que muchas enfermedades surgen por algún tipo de trauma, ¿cómo se llamaba este médico? Bueno, el de la medicina germánica, que descubrió que había manchas en el cerebro que estaban relacionadas con algún hecho traumático y que eso a su vez después provocaba una enfermedad en la parte del organismo que manejaba esa parte del cerebro. O sea, se fueron descubriendo de que está relacionado lo emocional con lo corporal. Pero también hay una instancia anterior que es lo espiritual, que no está en las emociones, que es previo a las emociones, que si algo en lo espiritual no está bien, y no se enmienda, y al contrario, en lugar de enmendarse se arruina cada vez más esa parte espiritual, eso en algún momento va a caer en lo emocional y luego en lo físico. Cuando llega a lo físico es obvio que eso no se resolvió. Por eso digo que muchas veces uno se siente como con culpa encima de estar enfermo, porque hay como una explicación para eso, que es que, bueno, si uno pudiera resolver, ¿qué quiere decir? Cumplir con todas las cuestiones espirituales que tenemos que cumplir. Si lo hiciera bien, digamos, no tendría que sufrir el desarreglo, el desequilibrio. Pero también hay otras razones por las cuales enfermamos, que no está relacionado con esta vida, está relacionado con vidas anteriores que hemos tenido, y muchas veces el sufrimiento de la enfermedad lo que hace es una enmienda sobre algo que nos ha pasado en otras vidas o que hicimos mal en esta vida y no tenemos ni idea. Y el sufrimiento hace como una enmienda, el sufrimiento solo. Entonces acá vemos que el Mashiach va a estar enfermo, o sea, va a tener sufrimiento. Pero a diferencia de nosotros que sufrimos por nuestras propias acciones, el Mashiach va a sufrir por cosas que hemos hecho a lo largo de toda la historia judía y ahora mismo. Si te suena conocido eso, quiero que sepas que la fuente es judía, no es una fuente cristiana lo que te estoy planteando. Lo que estoy diciendo es que toda la idea de que el Mesías falso puede salvar o redimir a una persona porque él sufre, esto está sacado de las fuentes judías, que dice que el Mashiach va a estar enfermo antes de revelarse. Del mismo modo, Isaías describe un hombre dolorido y familiarizado con la enfermedad. Eso lo puedes ir a buscar en Isaías 53:3. Despreciado y burlado, pero finalmente reivindicado y hallado superior a sus detractores. De acuerdo con muchos comentaristas, esta imagen se refiere al pueblo judío oprimido durante el exilio, pero destinado a prevalecer sobre las naciones gentiles cuando llegue la redención. No obstante, Nachmanides y Abarbanel entienden a Isaías 53 como referente al Mashiach mismo. El arriba citado pasaje talmúdico en Sanedrín de igual modo interpreta: Él soportó nuestra aflicción, lo que acabamos de decir,
como referido al Mashiach. También Nachmanides entiende los mencionados versículos que ensalzan a mi siervo, mi con mayúscula porque habla a Dios sobre el Mashiach, como referidos al Mashiach. Abarbanel explica que los profetas y los sabios a menudo se refieren al pueblo con el nombre de Mashiach o se refieren al Mashiach con el nombre del pueblo. Como enseñaron nuestros sabios, la generación es su líder y el líder es su generación. Eso está en Yeshuot, Meshijó. Bueno, acá cita todo el texto de donde he sacado esta frase. Del mismo modo, basado en Salmos 16, 4, el Midrash declara que el sufrimiento fue dividido en 3 partes. Una asumida por nuestros antepasados, otra por la generación famosa por su apostasía y otra por el Mashiach. Capítulos enteros de los Salmos describen la angustia al Mashiach. Y los sabios, porque tenemos que saber que el Mashiach, los salmos los escribió en su mayoría David Amelech, él recopiló también salmos de otros tzadikim, de otros líderes que habían escrito, como los salmos de Moshe, Rabenu, etc. Y los hijos de Korah y Asaf, etc. Y los sabios afirman, basándose en Isaías 11, 3, que él está abrumado por el sufrimiento como una mula con su carga. ¿Por qué tiene que estar tan afligido el Mashiach? Una pregunta. Una respuesta es que su sufrimiento es una expiación por su generación, lo que permite la redención de todos los judíos. O sea, así como en Mitzrayim, en la salida de Mitzrayim, de Egipto, los que salieron, los que salimos, fueron solamente el 20% de los hebreos, no porque Dios no hubiese querido que salgan todos, sino porque el 80% decidió quedarse como esclavo, aunque uno no lo pueda creer, pero si uno ve la realidad nuestra, que muchos deciden ser esclavos y no ser libres, porque ser libres es una responsabilidad muy, muy grande y muy pesada. Bueno, en la próxima redención, que va a ser pronto, en nuestros días, todos los judíos van a ser redimidos. En las palabras del profeta, pero en verdad, él ha soportado dolores que nosotros le infligimos y ha sufrido pesares que nosotros le causamos. Y él fue herido por nuestras transgresiones, quemado por nuestras iniquidades. O sea, él es como el recipiente de todo lo que nosotros hicimos. Eso está en Isaías 53, versículos 4 y 5. Nachmanides explica que su dolor nos cura, porque por su mérito Dios nos perdonará y seremos curados de nuestras propias transgresiones y de los pecados de nuestros padres. Al-Sheikh agrega que el Mashiach acepta su sufrimiento con amor. Nosotros, todo me causa gracia porque todo esto es, por supuesto, anterior al cristianismo, y el cristianismo robó todo esto y confundió a la gente y la hizo seguir a un Mesías que no es el Mesías verdadero. Nosotros pensamos en él no como alguien que eligió sufrir, sino como alguien golpeado por Dios. Pero cuando él finalmente se revele en todo su esplendor, todos verán y comprenderán cuánto esfuerzo le requirió soportar el sufrimiento de la generación. Acá yo quiero aclarar algo que es importante que sepamos. Nosotros la vez pasada hicimos un video sobre la reencarnación y
cuando Job sufre todo lo que sufre, y él lo acepta, pero en algún lado le dice a Dios que se equivocó de persona, Dios le pregunta dónde estaba él cuando él creó el mundo, etcétera, etcétera. Porque es una pregunta que no es... se refiere a si acaso él ve toda la película, en el sentido de que nuestras almas estaban todas unidas dentro del primer hombre, de Adam Arishon. El primer hombre, Hashem, el Todopoderoso, lo arma con la tierra del mundo y era un muñeco de barro. Y cuando Dios le insufla su propio espíritu al primer hombre, recién él tiene vida, porque lo que da vida es el alma. Y esto lo podemos ver, lamentablemente lo vemos, o sea, una persona está viva, la misma persona a los 2 segundos que el alma se retiró está no viva y no hay ningún cambio, digamos, salvo que no tiene más la Neshama, no tiene más el alma dentro de sí. O sea que lo que da la vida es el alma. Ese alma que Dios le dio al primer hombre estaba unida dentro de Adam Arishon, dentro del primer hombre. Después Dios separó la parte femenina, porque Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó, y separó la parte femenina, hizo una mujer, construyó una mujer Dios. Y el alma está mitad en Adam y mitad en Javá, que es la mujer. La idea es que esas almas se vuelvan a unir en una. Por eso nos crea complementarios, para que podamos unir. Pero cuando pecamos, cuando comimos del árbol que no teníamos que comer, todo ese orden de alma se dispersó, se rompieron y que cayeron a pedacitos de alma, por decirlo de alguna manera, que son chispas, por todas partes. Y nuestro trabajo es reunir todas esas almas en una sola, como éramos en un principio. Eso no quiere decir que el cuerpo va a desaparecer, quiere decir eso, que vamos a estar todos unidos. Entonces, lo que el Mashiach viene a hacer es tratar de unir todas esas partes. Y podemos entender entonces que cuando Dios le pregunta dónde estaba Job cuando creó el mundo, es porque a medida que vamos encarnando en distintos cuerpos, el alma tiene que hacer alguna enmienda, hacer algo para reunirse, para corregir eso que se rompió. Y si no sabemos eso, es muy probable que en lugar de corregir, rompamos más. Y por eso el mundo está como está. Hay fuerzas que el Todopoderoso pone, porque del Todopoderoso sale el bien y sale lo que a nosotros nos parece mal, pero que en realidad son desafíos, o el sufrimiento, por ejemplo, o el dolor o la enfermedad, que son para ayudarnos a tomar conciencia, a volvernos hacia Él, a preguntarle a Él qué tenemos que hacer. Y bueno, para eso está la Torá, para eso están las mitzvot, los preceptos, tanto para los judíos como para los no judíos, con sus 7 leyes de Noaj, que tienen que cumplir y tenemos que cumplir
para ayudar al alma que nos está dando la vida, a que haga su tikkun, su enmienda. Si no hacemos eso, le estamos causando un sufrimiento a nuestro propio alma y por lo tanto al Mashiach. Esa es la cuenta. Y entonces cuando Dios lo increpa, digamos, a Job, le dice, pero si no sabes lo que hiciste, no sabes dónde estabas cuando estabas en parte cuando eras parte de Adam Arishon, del primer hombre, no sabes nada de lo que fuiste haciendo. Porque la gran mayoría de las personas, salvo algún como el Arizal o alguien así muy especial, pueden saber las reencarnaciones que han hecho las personas y cuál es la enmienda que les toca hacer, pero en general no sabemos. La manera que tenemos de saber es, por ejemplo, si algo de lo bueno que hay que hacer nos resulta fácil, de los preceptos buenos, de actos de bondad gratuitos, de ser amables, de ser honestos en el trabajo, en los negocios, de no perjudicar a otros, de no tener envidias, de no tener celos, de no hacer habladurías, etc. Si algo de lo bueno que hay que hacer o que de lo malo que no hay que hacer nos resulta fácil, quiere decir que en otras vidas nosotros ya hicimos esa enmienda. Pero si algo de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer, que está prohibido, nos resulta muy difícil, quiere decir que eso es lo que tenemos que arreglar. Eso es así, más o menos las cuentas, para que uno tenga una idea de que si a uno le cuesta mucho bajarse del banquito, como es mi caso, no ser tan diva, o sea, si a uno le cuesta ser humilde, quiere decir que eso es lo que uno tiene que trabajar, sobre no intentar, bueno, que lo aplaudan, etcétera, etcétera. Bueno, el que conoce mi pasado sabe que yo trabajé en televisión, etcétera, etcétera, y yo vengo desde ahí luchando para servir a Dios y no servirme a mí misma. Es un trabajito que tengo. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer a Mashiach? Y con esto voy a terminar este video, que me parece que se hizo re largo, no sé cuánto dura. Bueno, Maharal explica que el Mashiach sufre tan profundamente porque él acabará con todo el mal. Y cuando hablo de todo el mal, hablo de todo el mal, de todo sufrimiento, de toda injusticia. La oposición al mal se expresa en su aflicción. El mundo natural se opone al nivel del Mashiach, cuyo sufrimiento es interminable, hasta el tiempo futuro, cuando habrá un nuevo mundo en el cual no experimentará antagonismos ni sufrimiento. O sea, él viene a revelar esa situación del Gan Eden, lo que en español se dice el paraíso, que donde no había sufrimiento, donde todo estaba perfecto, había sustento para todos los seres vivos, etcétera, etcétera. Y él viene a revelar eso. Entonces imaginémonos que todas las fuerzas que Hashem puso, que el Todopoderoso puso para el lado de la oscuridad, bueno, se van a revelar y nosotros tenemos que ayudar a que el Mashiach pueda revelar esa verdad verdadera, la verdad del Todopoderoso. No obstante, este sufrimiento no es un decreto divino, el cielo no lo permite, por el contrario, el hecho mismo de que procedan nuestras transgresiones prueba que podemos evitarle al Mashiach sus tribulaciones y apresurar su revelación al incrementar nuestros méritos. O sea, damos caridad,
decimos una palabra verdadera, sonreímos a alguien, nos mantenemos fieles, no nos vamos a las manos, por decirlo de alguna manera, no hacemos violencia, no creamos violencia, ni con las palabras, ni con los gestos, ni con los hechos, ni con los pensamientos, ni con nada. Bueno, todo eso ayuda a que el Mashiach sufra menos. Como señala el versículo, la rectitud será el cinto de sus riñones y la fidelidad el cinto de sus entrañas, y eso está en Isaías 11. Respecto de esto, el al-Sheikh escribe que mediante su tzedaká y por creer en el Mashiach, el pueblo fortalece realmente el Mashiach. O sea que es muy importante creer y esperarlo, como uno espera un pariente que viene con una herencia de 10 millones de dólares y que así mínimo, como uno espera algo o un remedio, etcétera, etcétera, que pueda salvar a alguien que uno quiere mucho. Así tenemos que esperar que se revele la verdad. Bueno, Hashem el Todopoderoso nos está llevando a ese rincón, querramos o no, porque todo es tan caótico, las mentiras y la violencia y la maldad está tan popularizada que no nos queda más remedio que desear con todo nuestro corazón que se termine todo esto y empiece esto nuevo que es lo más antiguo del mundo, que es la voluntad divina. Respecto de esto, el al-Sheikh escribe que mediante su tzedaká y que por creer en Mashiach, el pueblo fortalece realmente Mashiach, con sus actos de rectitud el pueblo aumenta su fuerza y por su creencia en el calibre y nivel superior del rey Mashiach. Ellos intensifican el poder de sus méritos. Y entonces el al-Sheikh finaliza, dice, no seáis contados entre los que debilitan su fuerza y de ese modo pierden los grandes beneficios que vienen por su intermedio. Entonces eventualmente Él prolongará sus días y el placer de Dios, es decir, la redención, de acuerdo con Nachmanides, prosperará en sus manos. Amén, que sea esta su voluntad, que podamos ser testigos de esta maravilla. Nosotros no podemos imaginarnos un mundo así, pero es hora de imaginarnos que sí es posible, que es posible a manos del elegido de Dios, del ungido de Dios, el verdadero. Tenemos que hacer en lo que podamos todo nuestro esfuerzo para que esto se vuelva una realidad. Gracias por estar ahí, nos vemos.